Hola, welcome to 5 Minutes Spanish. This is a series for very beginners. In this episode and some others, we're going to be talking about Natalia's daily life. The goal is to practice Spanish for everyday use. This is how it works. You will hear a story 3 times. The first one with subtitles in Spanish. Don't focus too much on the meaning, just try to identify words and phrases. The second time with subtitles in both Spanish and English. This time you can pause the video and take notes of the new words on your notebook. The third time you will be listening with no subtitles and I will be speaking a little bit faster as I would communicate to a native speaker. And finally, I will ask you some questions in Spanish to expand your use of language. Are you ready? Let's go! Natalia come en la cafetería de su escuela 3 veces a la semana. Ella y sus compañeros hacen fila frente a la caja registradora para ordenar y después pagan y esperan. Hay platillos con carne y también platillos vegetarianos. Hay ensaladas con pollo y sin pollo, con aderezo y sin aderezo. Hay papas fritas, burritos, papitas y otros tipos de comida que no son muy saludables, pero son deliciosos. Por lo general, pagan con efectivo, pero también hay una terminal para pagar con tarjeta. El amigo de Natalia, Samuel, está a dieta, así que cocina su propia comida saludable y la trae en un recipiente. Listen again with subtitles in both Spanish and English or your first language. There are several options available in the settings. You can go ahead and turn them on. Natalia come en la cafetería de su escuela 3 veces a la semana. Ella y sus compañeros hacen fila frente a la caja registradora para ordenar y después pagan y esperan. Hay platillos con carne y también platillos vegetarianos. Hay ensaladas con pollo y sin pollo, con aderezo y sin aderezo. Hay papas fritas, burritos, papitas y otros tipos de comida que no son muy saludables, pero son deliciosos. Por lo general, pagan con efectivo, pero también hay una terminal para pagar con tarjeta. El amigo de Natalia, Samuel, está a dieta, así que cocina su propia comida saludable y la trae en un recipiente. Listen a third time without any subtitles. I will be speaking a little bit faster. Natalia come en la cafetería de su escuela 3 veces a la semana. Ella y sus compañeros hacen fila frente a la caja registradora para ordenar y después pagan y esperan. Hay platillos con carne y también platillos vegetarianos. Hay ensaladas con pollo y sin pollo, con aderezo y sin aderezo.
Hay papas fritas, burritos, papitas y otros tipos de comida que no son muy saludables, pero son deliciosos. Por lo general pagan con efectivo, pero también hay una terminal para pagar con tarjeta. El amigo de Natalia, Samuel, está a dieta, así que cocina su propia comida saludable y la trae en un recipiente. And now the questions, las preguntas. Pregunta 1. ¿Qué ejemplos de comida no son saludables, pero son deliciosos? ¿Qué ejemplos de comida no son saludables, pero son deliciosos? Las papas fritas, los burritos y las papitas. Pregunta 2. ¿Se puede pagar con tarjeta en la cafetería de la universidad? ¿Se puede pagar con tarjeta en la cafetería de la universidad? Sí, hay una terminal para pagar con tarjeta. Pregunta 3. ¿En qué lleva Samuel su comida a la escuela? ¿En qué lleva Samuel su comida a la escuela? En un recipiente. Y eso es todo por hoy. That's it for today. If you liked it, you can click on thumbs up and subscribe. And I have a gift for you today. We have created a free mini course called the 5-Day Spanish Challenge. If you want to learn Spanish but don't know where to start, or if you have tried before and haven't gotten the results you wanted, this will be perfect for you. In this mini course, we'll answer 5 questions that concern every language learner. What makes language learning effective? How can I acquire and retain vocabulary? Should I study grammar? What can I do to understand native speakers and how can I get them to understand me? And when will I become fluent? You'll be completing a task every day related to each question and you'll have access to exclusive content from the Literal Spanish courses. To join, just click on the link in the description. Gracias por mirar. Thank you for watching. Hasta la próxima.